Buenos días. En la mañana de hoy vamos a seguir conversando acerca del paciente quemado. Ustedes recuerdan los conceptos que emitimos en nuestra grabación previa acerca de estos pacientes. Entonces esperamos que ustedes sigan esta continuidad, que sigan la secuencia. Y vamos a hablar un poquito del edema que se produce en el paciente quemado. Recuerden que el edema es el principal acontecimiento que van a tener estos pacientes durante las primeras 72 horas y que producto de eso van a suceder una serie de acontecimientos, una serie de condiciones que pueden dar al traste con la vida en estos pacientes. Entonces, ¿qué hay que tomar en cuenta? Vamos a tomar en cuenta la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad de los capilares que está presente en estos pacientes, lo cual va a producir a su vez que las proteínas plasmáticas pasen al líquido intersticial. ¿Entendieron? Es decir, las proteínas plasmáticas pasan al líquido intersticial y eso trae como resultado un aumento de la presión hidrostática capilar en estos pacientes. Entonces, ¿cuáles son los factores que hasta el momento van a ser los responsables de ese edema? Recuerden, el aumento de la presión hidrostática en el capilar y de la presión oncótica intersticial, así como la disminución de la presión hidrostática intersticial. ¿Entendieron esto muy bien? Agréguenle a eso el coeficiente de reflexión para las proteínas y la presión oncótica plasmática. Si tomamos en cuenta estos detalles, esos pacientes se les van a complicar menos, porque todo eso deriva a otras complicaciones y otros procesos. Es por eso que en estos pacientes se produce una especie de edema maligno. Esos mediadores inflamatorios que se producen en el paciente quemado pueden hacer que este paciente se manifieste como un paciente séptico, totalmente séptico, donde van a haber unos cambios fuertes en la presión arterial, producto de todo ese mecanismo de catabolismo y de alteraciones de la respuesta inmune. Va a haber también una vasodilatación sistémica. Entonces, si no sabemos manejar estos pacientes, tenemos que buscar ayuda, manejarlo junto con el Departamento de Medicina Interna o buscar otro colega que nos ayude a manejar el caso. Estos pacientes tienen una alta mortalidad. Tenemos que evitar que estos pacientes mueran. Y una de las principales condiciones que nos van a ayudar a evitar esa mortalidad es el entendimiento de la fisiopatología de estos pacientes. Conocer muy bien los parámetros de hidratación en estos pacientes. Por eso, al hablar de hidratación, nos tenemos que remontar a los antecedentes que desde el 1800 y pico vienen planteando algunos autores de etapa en etapa, desde el 1863, 1861, 1900 y pico, hasta la actualidad. Pero no vamos a recorrer un historial en la hidratación de estos pacientes. Nos vamos a ir a la actualidad, donde las fórmulas que han permanecido para la hidratación de estos pacientes de manera universal han sido estandarizadas y ligeramente modificadas por algunos autores, pero preservan los nombres de la fórmula de Brook y la fórmula de Parkland o Carvajal. Hoy en día, es decir, en la actualidad, son las fórmulas más frecuentemente utilizadas y estas fórmulas están avaladas por el Colegio Americano de Cirujanos y la Asociación Americana de Quemaduras. Por lo tanto, hay que prestarle atención. Debemos de saber entonces en qué consisten estas fórmulas, cuáles son los parámetros que se toman en cuenta al momento de cuantificar la hidratación del paciente quemado.
Estas fórmulas, aunque han sido ligeramente modificadas por algunos países de la región y algunos cirujanos, tienen sus parámetros estándares y se aplican al niño, al adulto. Debemos de tomar en cuenta que una de las soluciones que usamos con mayor frecuencia cuando ese paciente llega a la emergencia es la solución de Hartmann. Generalmente la administramos a una razón de 500 mililitros por metro de superficie cuadrada, tomando en cuenta la superficie corporal total que tiene este paciente en 24 horas. Esta fórmula se va a utilizar un poco modificada en comparación con la de Parkland o Carvajal, la cual se utiliza mayormente en niños hasta los 10 años de edad. Y es aquí entonces donde se expresa que esta fórmula se va a calcular a razón de 500 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal quemada, más unos 2.000 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal total de soluciones glucosadas al 10%. No es fácil al momento de calcular no solamente la superficie corporal del paciente quemado, sino la hidratación. Debemos de tomar en cuenta estos manuales de estas fórmulas para el cálculo de la hidratación en estos pacientes. Algunos abogan por la administración de coloides, otros están a desfavor de eso. Pero sí debemos de tomar en cuenta unos parámetros. Recuerden esto, que la hidratación del paciente conlleva que durante las primeras 8 horas se administren la mitad del volumen total calculado en estos pacientes. Y el resto, es decir, las 16 horas restantes, porque recuerden que calculamos la hidratación para 24 horas, si le vamos a administrar la primera mitad durante las primeras 8 horas, es decir, que en esas 8 horas el paciente va a tener la mitad del total calculado, entonces tenemos que distribuir la cantidad restante en las segundas y terceras 8 horas. Si el paciente comienza la hidratación a las 8 de la mañana, tenemos que de 8 a 4 de la tarde, ¿cuántos van? 8 horas, ¿no? 8 a 12, 12 a 4. En esas primeras 8 horas tenemos que administrar la mitad del total calculado. Y luego, en las siguientes 16 horas, pero separadas en 8 y 8, vamos entonces a calcular el restante de la hidratación de ese paciente. Eso tómelo muy en cuenta, porque una de las principales causas de muerte es la deshidratación severa y las consecuencias de esta en esos pacientes. Entonces, vamos a tomar en cuenta que hay factores fundamentales que se implican en la producción de la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad capilar en estos pacientes. Entonces, ¿qué trae como consecuencia eso? Eso va a traer como consecuencia que las proteínas plasmáticas pasen al líquido intersticial y haya un aumento de la presión hidrostática capilar. Entonces, ¿qué vamos a hacer para contrarrestar todo esto que se está produciendo en estos pacientes? Vamos a hacer un buen cálculo. Vamos a hidratar al paciente de manera adecuada. Vamos a consultar esas fórmulas. Vamos a ver y vamos a tomar en cuenta que los mediadores inflamatorios procedentes del tejido quemado van a dar lugar a esa inflamación maligna que ocurre como si el paciente estuviera séptico y van a dar origen a hipertensión pulmonar, a vasodilatación sistémica,
va a haber un aumento del catabolismo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Si hay un aumento de la permeabilidad microvascular, ¿qué va a pasar? Si hay una inactivación del factor de Angelman, que va a conducir a la activación de la vía alterna en la formación del complemento, ¿qué va a pasar con esos pacientes? Esos pacientes van a terminar con un fallo multiorgánico que nadie entonces lo va a poder sacar. Dichosos aquellos que salen del fallo multiorgánico, que es una de las principales razones por las cuales estos pacientes mueren. Entonces, tenemos que evitar todo esto. Tenemos que evitar el shock hipovolémico causante de los estragos en estos pacientes. Tenemos que evitar esto conociendo la existencia de aquellos científicos, de aquellos que han dedicado su vida al manejo del paciente quemado. No podemos quedarnos con un paciente quemado si no lo sabemos manejar, si no tenemos las condiciones para hacerlo. Estos pacientes son manejados en centros especializados donde hay médicos entrenados para tales fines, médicos que han sido capacitados y que se han pasado su vida trabajando para el beneficio y el bienestar de estos pacientes. Pero debemos de conocer el manejo general que se les da. Y en quemaduras de importancia no podemos atrevernos si no tenemos las condiciones de quedarnos con estos pacientes. Nosotros tenemos que tener el sentimiento de ofertarle a nuestros pacientes lo mejor. Y aunque conozcamos parte de esos parámetros, hay que tomar en cuenta que tenemos que tener todas las condiciones ideales y un monitoreo multidisciplinario en estos pacientes, donde tenemos que ir desde el manejo del dolor hasta las medidas de hidratación más adecuadas, las ambientaciones donde estos pacientes están deben de ser consideradas, deben de ser tomadas en cuenta. El grado térmico hay que tomarlo en cuenta. Recuerden que esos pacientes hacen hipotermia. El sistema inmunitario se les debilita. Y todo esto nos hace tomar en cuenta un lugar especial para el manejo de ellos mismos. Esperamos que esto los motive y que ustedes puedan seguir consultando y que hagan una visita a esos centros especializados de atención al paciente quemado. Ya ustedes saben, sigan estudiando este tema, sigan aprendiendo, que eso les va a ayudar en el futuro mucho.